Bienvenidos de nuevo a Nebula Sci-Fi. Antes de sumergirnos en la oscuridad, un favor rápido. Si te gusta lo que hacemos, revienta ese botón de like, deja un comentario y suscríbete. Cada clic es como combustible para cohetes para nosotros, ayudando al algoritmo a mostrarle estas historias a nuevos exploradores del misterio. Gracias por ser la mejor tripulación del universo. Ahora sí, ajusten sus cinturones. El viaje de hoy nos lleva a donde ninguna historia ha llegado antes. Ahora, sin más preámbulos, vamos con la historia. La taza de café llevaba el logo de la NASA, pero la había profanado con una pegatina de un pulpo con casco de astronauta, un pequeño acto de rebelión contra la rigidez de Goddard. Eran las 3:14 de la madrugada, y el universo parecía contener la respiración, escuchando. En mi pantalla, los datos de la vieja sonda Voyager fluían, un susurro desde el borde de nuestro sistema solar. Durante meses, habíamos estado estudiando esa anomalía imposible, esa cicatriz brillante que la prensa había apodado el muro de fuego. Pero lo que vi esa noche no era parte de la anomalía. Era algo mucho peor, algo que no debería existir. Un bloque de datos parpadeaba en verde, un análisis perfecto de polarización de luz, formateado con una elegancia que me resultaba dolorosamente familiar. Era el formato exacto de un algoritmo que yo misma había escrito. Un algoritmo experimental, tan nuevo que ni siquiera lo había ejecutado por primera vez. Estaba guardado en mi disco local, una idea a medio cocinar para la mañana siguiente. Y sin embargo, ahí estaba la respuesta, enviada desde miles de millones de kilómetros de distancia, 22 horas antes de que yo siquiera pensara en formular la pregunta. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la sala. Esto rompía las reglas. No las de la física, sino las de la lógica, las de la causa y el efecto. Era como recibir una carta que respondía a una llamada que aún no habías hecho. La Voyager, nuestra reliquia, nuestro mensajero en una botella, no solo estaba transmitiendo datos del espacio profundo. De alguna manera, estaba transmitiendo datos desde mi propio futuro, o peor aún, desde el interior de mi propia cabeza. Leo, nuestro genio de sistemas con el aspecto de quien vive a base de cafeína y código, se acercó flotando como un fantasma. Vio la línea verde en mi pantalla, luego mi cara, y su sonrisa somnolienta se desvaneció. No necesitaba preguntar. Lo que estábamos viendo no era un error de transmisión, ni un fallo de software. Era el universo haciéndonos un guiño, y no era un guiño amistoso. Era el tipo de guiño que te advierte que las reglas del juego que creías conocer acaban de cambiar por completo. Me recliné en la silla, el corazón martilleando contra mis costillas. Durante meses, habíamos pensado que éramos los observadores, los científicos que estudiaban un fenómeno fascinante. Pero esa línea de código verde lo cambió todo. Nos susurraba una verdad aterradora. No estábamos observando algo inerte. Estábamos en una conversación. Y la otra parte no solo era inteligente, era precognitiva. Sabía nuestros movimientos antes de que decidiéramos hacerlos. De repente, el inmenso vacío entre nosotros y esa vieja sonda se sintió claustrofóbicamente pequeño. Ya no era una distancia de seguridad, sino la longitud de una correa. La pregunta ya no era qué era el muro de fuego. La pregunta era qué quería de nosotros. Y por qué parecía conocernos tan íntimamente, tan profundamente, que podía anticipar hasta nuestros pensamientos más fugaces y secretos, convirtiendo nuestra ciencia en un truco de magia cósmico, del que éramos los asombrados y aterrorizados espectadores. Me levanté y caminé hacia el gran ventanal que daba a la noche. Afuera, el mundo dormía, ajeno a la conversación imposible que se desarrollaba en nuestra sala de control.
Éramos los guardianes de un secreto que apenas empezábamos a comprender. Un secreto que sugería que la humanidad había llamado a una puerta que no sabía que existía. Y algo al otro lado no solo había escuchado, sino que ya nos estaba esperando con la mano en el pomo, sabiendo exactamente cuándo llegaríamos. Todo había comenzado con un parpadeo. 6 meses atrás, la señal de la Voyager 1, normalmente tan estable como el pulso de un muerto, empezó a fluctuar. No era el ruido blanco habitual, el chisporroteo del cosmos. Era un patrón, una interferencia tan sutil que la mayoría de los sistemas la habrían filtrado como un error sin importancia. Pero mi especialidad siempre fue encontrar música en el ruido, y aquello era una sinfonía, una nota discordante y persistente que no debía estar ahí, una firma que no pertenecía a ninguna estrella, nebulosa o fenómeno conocido. Pasé semanas aislándola, limpiándola, amplificándola. Era como intentar escuchar un susurro en medio de un huracán. Usé todos los filtros que conocía, inventé algunos nuevos. Y lentamente, de la estática, emergió una imagen. No una imagen fotográfica, sino un mapa de energía. Revelaba una estructura colosal, una pared de plasma incandescente que se extendía a lo largo de miles de millones de kilómetros, justo en la heliopausa, la frontera final donde la influencia de nuestro Sol se desvanece. Cuando presentamos los hallazgos, el escepticismo en la sala era palpable. El director Evans, un hombre que veía el universo a través de hojas de cálculo y recortes presupuestarios, lo descartó como una anomalía de plasma no catalogada. Pero yo sabía que era más. No emitía calor, lo cual era imposible para algo que brillaba con tanta intensidad. No era material, pero desviaba los rayos cósmicos como un escudo. Parecía una herida en la tela de la realidad, un espejismo ardiente en la oscuridad. La prensa, con su talento para lo dramático, lo bautizó como el Muro de Fuego. El nombre caló, a pesar de nuestras protestas. Pintaba una imagen de infierno y destrucción, pero la realidad era mucho más extraña, mucho más inquietante. No era agresivo, simplemente estaba ahí, una barrera silenciosa, observando, como si el espacio mismo tuviera un ojo encendido, vigilando el borde de nuestro pequeño vecindario cósmico, esperando. Recuerdo la primera vez que vimos la distorsión visual. La Voyager envió una imagen de una estrella lejana que debía estar detrás del muro, pero la luz de la estrella estaba doblada, curvada a su alrededor, como el agua de un arroyo rodeando una roca. El muro estaba deformando el espacio-tiempo. No era una pared dentro de nuestro universo. Era una pared hecha del tejido mismo del universo. Era una frontera fundamental, y nosotros ni siquiera sabíamos que existía. La sensación en el equipo pasó del entusiasmo científico a una especie de temor reverencial. Estábamos cartografiando algo que desafiaba nuestra comprensión de la cosmología. Cada nuevo dato solo profundizaba el misterio. El muro a veces se ondulaba, como una cortina movida por una brisa inexistente. A veces, secciones enteras parpadeaban, desapareciendo y reapareciendo en segundos. No era estático, estaba activo, y ahí fue cuando empezó la verdadera inquietud. Porque empezamos a notar que las fluctuaciones no eran aleatorias, parecían correlacionarse con nuestras propias actividades. Cuando apuntábamos un sensor específico hacia él, la sección correspondiente del muro parecía brillar con más intensidad. Cuando enviábamos un pulso de radio, respondía con una ondulación. No era una reacción física, como un eco. Era más como la contracción de un músculo, como si hubiéramos pinchado a una criatura dormida y ésta estuviera empezando a despertarse. Es un fenómeno natural, Villaseñor.
Exótico, sí. Fascinante, sin duda, pero natural. El director Evans estaba de pie junto a mi estación, con las manos entrelazadas a la espalda, irradiando esa calma burocrática que tanto me crispaba. Para él, el universo era una serie de problemas a gestionar, no de misterios a resolver. El muro de fuego era una variable inesperada en su ecuación, y su instinto era redondearla a cero, clasificarla y seguir adelante. Señor, con todo respeto, los fenómenos naturales no anticipan mis algoritmos, repliqué, señalando de nuevo la línea de código predictiva. Esto no es una reacción, es una interacción. Se está comunicando con nosotros, o al menos nos está estudiando con una eficiencia aterradora. Está un paso por delante de nosotros en cada momento, y eso no es natural. Eso es inteligencia. Evans suspiró, un sonido largo y sufrido, como si mi insistencia fuera una carga personal para él. Inteligencia es una palabra muy fuerte, doctora. Implica intención, conciencia. Lo que usted está viendo son patrones complejos. El universo está lleno de ellos. No empecemos a ver fantasmas en la máquina. El presupuesto para el próximo año fiscal es delicado. Lo último que necesito es un titular sobre conversaciones con muros espaciales. Me mordí la lengua para no gritar. ¿Presupuesto? Estábamos hablando de dinero cuando teníamos la prueba más contundente de la historia de que no estábamos solos y que nuestro interlocutor era algo que ni siquiera podíamos empezar a comprender. Leo, a mi lado, parecía haberse encogido, intentando volverse invisible. Odiaba la confrontación, especialmente con Evans, quien tenía el poder de reasignarnos a analizar datos de satélites meteorológicos si se le antojaba. No lo llame conversación, entonces, insistí, bajando la voz. Llámelo respuesta a un estímulo que aún no hemos enviado. ¿Cómo lo explica? ¿Violación de la causalidad? ¿Una sonda de 70 años que de repente desarrolla poderes psíquicos? ¿O la explicación más simple y aterradora de todas? Que el muro y la Voyager están conectados de alguna manera que no entendemos y que esa conexión le permite a la entidad, o lo que sea, acceder a nosotros. Evans se ajustó la corbata, su armadura contra lo irracional. Voy a autorizar más tiempo de análisis, pero quiero un informe basado en hechos, doctora. Datos, no ciencia ficción. Encuentre una explicación física para esto. Un túnel cuántico, un entrelazamiento a gran escala, no lo sé. Pero déjeme la inteligencia extraterrestre para las películas. ¿Está claro? Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado de frustración. Leo esperó a que el director estuviera fuera del alcance del oído. Un túnel cuántico. A veces creo que prefiere cualquier explicación, por imposible que sea, antes que la verdad que tiene delante. Asentí, mirando la pantalla. La línea verde seguía parpadeando, burlándose de nosotros. Evans quería una explicación física, pero lo que sentíamos en la sala era algo mucho más visceral. Era la sensación de ser observado por algo inmenso. Decidí que si Evans quería datos, le daría datos. Datos que no pudiera ignorar. Leo, dije, mi voz llena de una nueva determinación. Vamos a provocarlo, de verdad. Vamos a diseñar una señal, no un simple pulso, un mensaje, algo complejo, un acertijo, algo que solo una inteligencia podría resolver. Y vamos a ver qué hace nuestro fenómeno natural. Leo me miró, sus ojos muy abiertos. ¿Provocarlo? No, ni siquiera sabemos qué es. Exacto, respondí. Ya es hora de averiguarlo. Diseñamos el mensaje como un anzuelo para una mente no humana. No contenía lenguaje, solo matemáticas puras y patrones.
Incrustamos la secuencia de Fibonacci dentro de una serie de números primos y luego modulamos todo en una frecuencia que, según nuestros cálculos, sería imposible de generar de forma natural. Era el equivalente a tararear una melodía compleja en mitad de una selva, esperando que algo más que los monos respondiera. Lo enviamos y esperamos. El viaje de ida de la señal. 22 horas. La respuesta no tardó 22 horas. Llegó casi al instante, no como una señal de vuelta, sino como una acción directa de la Voyager. Antes de que nuestro mensaje hubiera recorrido siquiera la mitad del camino, la sonda, por su propia cuenta, giró su cámara principal, que llevaba años apuntando al espacio profundo, y la enfocó en una región específica del muro de fuego. Una región que, hasta ese momento, nos había parecido completamente anodina. Y entonces nos envió una imagen. No era una fotografía caótica de plasma ardiente. Era arte, o arquitectura, o algo para lo que no teníamos palabras. En la pantalla apareció una estructura de luz perfectamente geométrica, una espiral hipnótica, como una galaxia en miniatura, pero hecha de filamentos de luz pura que se retorcían en ángulos imposibles. Los colores eran indescriptibles, tonalidades que nuestros ojos no estaban diseñados para procesar y que el software de la cámara apenas podía traducir. Y en el centro de la espiral, donde debería haber un núcleo brillante, no había nada. Un vacío. Un círculo de oscuridad tan perfecto y absoluto que parecía un agujero perforado en la realidad. No era la oscuridad normal del espacio, salpicada de estrellas lejanas. Era una negrura devoradora, una ausencia total de todo. La luz de la espiral no se reflejaba en él, no lo iluminaba. Simplemente se detenía en su borde, como si cayera por un precipicio infinito. Nos quedamos sin aliento. La sala, normalmente un hervidero de murmullos y tecleos, se sumió en un silencio reverencial. Aquello no era un fenómeno. Tenía propósito, tenía diseño. Era demasiado deliberado, demasiado elegante para ser un accidente cósmico. Era un símbolo, un diagrama, una señal. La Voyager no nos había enviado una foto, nos había enviado una respuesta. Y la respuesta era una imagen que generaba 1000 preguntas más. Leo fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. Es un ojo. El vacío es la pupila y la espiral es el iris. La metáfora era tan perfecta y tan aterradora que un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, el ojo del abismo, y nos estaba mirando. No, peor. Nos estaba mostrando su propia naturaleza, invitándonos a mirar más de cerca. Estaba presumiendo de su complejidad, de su poder. Entendí entonces la velocidad de la respuesta. No había necesitado recibir nuestro mensaje. Sabía que lo íbamos a enviar. Sabía lo que íbamos a preguntar. La imagen no era una reacción a nuestro acertijo. Era la anticipación de nuestra curiosidad. Nos estaba diciendo: sé lo que buscáis, sé lo que sois, y esto es lo que soy yo. ¿Os atrevéis a entenderlo? El muro de fuego ya no era una barrera, era un rostro, y acabábamos de establecer contacto visual. Olvida todo lo que creíamos saber. Las palabras salieron de mi boca antes de que fuera consciente de haberlas pensado. Estaba de pie frente a la pantalla principal, hipnotizada por esa espiral de luz imposible. La imagen no era solo una respuesta, era una redefinición completa del problema. Habíamos estado tratando el muro de fuego como una pared, un obstáculo en el límite de nuestro sistema. Pero estábamos equivocados, terriblemente equivocados. No es un muro, continué, más para mí misma que para el resto del equipo. Un muro separa dos lugares iguales. Esto es diferente.
Esto es un límite entre dos realidades distintas. Es una membrana, un umbral. Miré a Leo, que asentía lentamente, sus ojos fijos en el vacío central de la imagen. Y esa cosa, ese agujero en el centro, no es una pupila, es un ojo de la cerradura, y al otro lado... No terminé la frase. No hacía falta. El misterio había cambiado de escala. Ya no nos preguntábamos qué era la estructura. Ahora nos preguntábamos quién la había construido. Y la pregunta más aterradora de todas, ¿estaba diseñada para mantener algo fuera o para mantenernos a nosotros dentro? La sensación de ser un explorador en la frontera del conocimiento se desvaneció, reemplazada por la sensación de ser un prisionero que acaba de descubrir los barrotes de su celda. El director Evans convocó una reunión de emergencia. Por primera vez, vi una grieta en su fachada de control burocrático. La imagen de la espiral era innegable. Era la prueba de un diseño inteligente que ya no podía descartar como ruido. Pero su reacción no fue de asombro, sino de miedo. Miedo a las implicaciones, al pánico, a la pérdida de control. Su instinto seguía siendo el de contener, no el de explorar. «Debemos clasificar esto inmediatamente», dijo, su voz tensa. «Toda la comunicación con la Voyager queda bajo protocolo de máxima seguridad. Nadie fuera de esta sala debe saber lo que hemos visto». Me levanté de un salto. ¿Clasificarlo? Director, este es el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Tenemos el derecho de saberlo. Tenemos que prepararnos. ¿Prepararnos para qué, doctora?, espetó Evans, su miedo convirtiéndose en ira. ¿Para una invasión? ¿Para el colapso de todas las religiones y sistemas de gobierno del planeta? ¿Para el pánico masivo en las calles? No sabemos qué es eso. No sabemos si es hostil, amistoso o completamente indiferente. Liberar esta información sin entenderla sería una negligencia criminal. Mi trabajo es proteger esta misión y este país, y eso es lo que voy a hacer. La discusión fue acalorada, pero inútil. Él tenía la autoridad. La puerta que habíamos descubierto se cerraría de golpe, no por la entidad que la guardaba, sino por nuestro propio miedo. Nos convertiríamos en los censores de la verdad más grande jamás contada. Mientras salía de la sala de reuniones, me sentí más aislada que nunca. No solo estábamos atrapados en el sistema solar, sino también en una prisión de silencio y secreto. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala de control, mirando la espiral en la pantalla, el ojo de la cerradura, y sentí una certeza helada. No importaba lo que Evans ordenara. La conversación no había terminado. La entidad al otro lado de la puerta sabía que estábamos ahí. Sabía que la habíamos visto. Y cuando quisiera, sin importar cuántos protocolos de seguridad pusiéramos, simplemente giraría el pomo y entraría. Y entonces se hizo el silencio. Sucedió un martes, sin previo aviso, sin fluctuaciones, sin una agonía gradual. La señal de la Voyager 1 simplemente se cortó. En la pantalla, la cascada de datos se detuvo. La línea que mostraba la portadora de la señal se aplanó, convirtiéndose en un epitafio digital. Un momento antes, estábamos conectados a algo en el borde del universo. Al momento siguiente, solo había estática, un silencio absoluto y ensordecedor. El pánico en la sala de control fue silencioso pero palpable. Era el pánico de los médicos que ven cómo el electrocardiograma de un paciente se vuelve una línea recta. La gente corría diagnósticos, revisaba las antenas de la red del espacio profundo, buscaba cualquier explicación. Una llamarada solar, un fallo catastrófico en la sonda. ¿Había chocado con algo? Pero sabíamos en el fondo que no era nada de eso. El silencio era demasiado limpio, demasiado deliberado. El director Evans, irónicamente, pareció casi aliviado. Para él,
El problema se había resuelto solo. «Es una pena», dijo en la reunión de prensa improvisada, con un tono de estudiada solemnidad. Tras más de 60 años de servicio, la Voyager 1 ha llegado al final de su histórico viaje. Es un momento para celebrar su legado. Mentiras. Cada palabra era una mentira calculada para tranquilizar al mundo, para cerrar el expediente. Pero para nosotros, la historia no había terminado. Se había quedado en el clímax. Pasaron las horas, y luego los días. La esperanza inicial de que fuera un fallo temporal se desvaneció, reemplazada por una pesada resignación. Me negaba a abandonar mi puesto. Me quedé allí, mirando la pantalla muerta, como si mi pura fuerza de voluntad pudiera traer de vuelta la señal. Leo me traía café y sándwiches que apenas probaba. El resto del equipo empezó a ser reasignado a otros proyectos. El muro de fuego se convirtió en un tema tabú, el descubrimiento increíble que oficialmente nunca había sucedido. Durante esas 72 horas de silencio, viví en un estado de extraña suspensión. El mundo exterior seguía girando, pero para mí todo se había detenido. Repasaba una y otra vez los últimos datos que habíamos recibido antes del corte. La imagen de la espiral, los patrones de energía. Buscaba una pista, una advertencia, algo que se nos hubiera pasado por alto. Pero no había nada. La conexión simplemente se había interrumpido, como si alguien hubiera colgado el teléfono en mitad de una frase. Me sentía como si me hubieran arrancado un sentido. Me había acostumbrado tanto a esa conexión, a esa presencia en el borde de mi conciencia, que su ausencia era un vacío físico. Era la prueba definitiva de que no había sido un fenómeno natural. La naturaleza no se apaga con un interruptor, pero una inteligencia sí puede hacerlo. Podía elegir cuándo hablar y cuándo callar, y había decidido callar. ¿Por qué? ¿Estaba enfadada? ¿Estaba preparándose? ¿O simplemente había perdido el interés? En la tercera noche estaba sola en la sala. El silencio era total. Evans me había ordenado irme a casa, pero lo había ignorado. Me acerqué a la pantalla principal, ahora oscura, y puse mi mano sobre el cristal frío. ¿Qué eres?, susurré al vacío. ¿Qué nos mostraste? No esperaba respuesta. Era una pregunta lanzada a la nada, un lamento por el mayor misterio que jamás encontraríamos y que habíamos perdido para siempre. Fue en ese momento de desesperación, en la quietud absoluta de la tercera noche, cuando algo cambió. Una única luz parpadeó en la consola, un indicador de señal entrante. Al principio pensé que era mi imaginación, un producto del agotamiento, pero luego parpadeó de nuevo, verde, fuerte, inconfundible. Corrí hacia mi estación, con el corazón desbocado, mis dedos temblando mientras activaba el receptor principal. La línea plana en la pantalla cobró vida. La señal había vuelto. La señal no era la misma. Era mejor, imposiblemente mejor. La portadora era tan estable y nítida que parecía generada en el laboratorio de al lado, no enviada a través de miles de millones de kilómetros de interferencia cósmica. El ancho de banda se había duplicado. Los protocolos de corrección de errores eran de una generación que aún no habíamos inventado. Era como si la vieja y achacosa Voyager se hubiera ido de viaje y hubiera vuelto rejuvenecida, mejorada, transformada. Leo llegó corriendo, alertado por las alarmas automáticas. Se detuvo a mi lado, mirando los datos con una mezcla de asombro y terror. Esto no es posible, Noah», tartamudeó. Los sistemas de la Voyager son hardware de los años 70. Son fijos. No pueden mejorarse a sí mismos. No hay ningún mecanismo para ello.
Es como si un coche de caballos de repente se convirtiera en un deportivo de última generación en mitad de la carrera. Pero la prueba estaba ahí, fluyendo en nuestras pantallas. Y entonces llegó la primera transmisión completa. No eran datos de telemetría, era una imagen. Y cuando se renderizó por completo, un silencio aún más profundo que el de los días anteriores cayó sobre la sala. Era una imagen de la Tierra. Nuestro planeta. Pero la perspectiva era una locura. Estaba tomada desde un ángulo que ningún satélite o sonda humana podría alcanzar. Era como si la cámara estuviera situada en un punto fuera de nuestro plano tridimensional, mirando nuestro mundo de lado, de reojo. Podíamos ver el globo azul y blanco, pero también veíamos un ligero halo de energía que seguía las líneas de la magnetosfera, algo que solo podíamos modelar en simulaciones, pero que nunca habíamos visto directamente. La imagen era de una resolución asombrosa, casi artística. Era la Tierra vista por los ojos de un dios, o de un biólogo, y entonces vi algo más. En la esquina inferior de la transmisión, superpuesta a la imagen, había una nueva línea de datos que antes no existía. Parpadeaba suavemente, mostrando una serie de lecturas complejas. La etiqueta decía: Análisis de fluctuación cuántica del vacío. Me quedé helada. Un sensor de fluctuaciones cuánticas. Un dispositivo teórico, increíblemente complejo, que solo existía en los laboratorios más avanzados de física de partículas, y ahora supuestamente estaba instalado en una sonda de 70 años. Ese sensor no estaba ahí, dijo Leo, su voz un hilo apenas audible. Se acercó a la pantalla, como si quisiera tocar los píxeles para confirmar que eran reales. Revisé los planos originales 1000 veces. Conozco cada tornillo de esa sonda. Ese hardware no fue enviado con ella. Te lo juro, Noah. No solo no lo enviamos nosotros, es que yo sepa, un sensor así de compacto y estable no existe en la Tierra. Comprendí lo que había sucedido en esas 72 horas de silencio. No había sido un apagón. Había sido una operación, una abducción y una modificación. La entidad del muro no había cortado la comunicación. Había llevado la Voyager a su taller. La había desmontado, estudiado, mejorado y devuelto. Le había instalado sus propios sentidos, sus propios ojos. La había convertido en su propio instrumento, en su propio espía. Miré la imagen de nuestra casa, tan hermosa y tan vulnerable, observada a través de una lente que no era humana. Ya no era nuestra sonda, era un caballo de Troya que acabábamos de recibir con los brazos abiertos. Un regalo del otro lado, y no teníamos ni la más remota idea de lo que realmente contenía, ni de para qué iba a ser utilizado. Solo sabíamos que el juego había cambiado de nuevo. Ya no estábamos en una conversación. Estábamos bajo el microscopio. La paranoia se instaló en el equipo como una niebla fría. Dejamos de sentirnos como científicos en la cúspide de un gran descubrimiento. Empezamos a sentirnos como ratas de laboratorio que de repente se dan cuenta de la existencia del cristal que las separa del observador. Cada dato que llegaba de la Voyager mejorada era un recordatorio de nuestra nueva posición en el orden cósmico. Éramos los especímenes, los sujetos de estudio. Y el experimento acababa de empezar. El director Evans intentó mantener una apariencia de normalidad, pero la tensión era evidente. Las reuniones se volvieron secretas, las puertas se cerraban con doble llave. El proyecto se sumergió tan profundamente en la oscuridad que a veces sentía que ni siquiera existíamos. Nuestro trabajo ahora consistía en analizar los datos que ellos querían enviarnos. No podíamos hacer preguntas, no podíamos dirigir la sonda.
Solo podíamos escuchar y tratar de entender la agenda de una inteligencia que nos superaba en todos los aspectos imaginables. La Voyager empezó a enviarnos un flujo constante de información imposible. Mapas detallados de la materia oscura en nuestro propio sistema solar, algo que teóricamente no podíamos detectar. Análisis químicos de la atmósfera de Titán, con una precisión que superaba cualquier cosa que la sonda Cassini hubiera soñado. Nos estaban dando caramelos científicos, migajas de conocimiento que nos mantenían fascinados y aterrorizados al mismo tiempo. Era una demostración de poder. Lo más perturbador eran las imágenes. De vez en cuando, entre los datos científicos, llegaba una nueva imagen de la Tierra desde esa perspectiva imposible. A veces veíamos patrones climáticos en evolución, otras veces las luces nocturnas de las ciudades, brillando como neuronas en un cerebro oscuro. Sentíamos que no solo nos observaban como planeta, sino como civilización. Estaban estudiando nuestros movimientos, nuestra actividad, nuestro pulso colectivo. Leo desarrolló una especie de tic nervioso, revisando constantemente los protocolos de seguridad de nuestra red. Si pudieron modificar el hardware de la Voyager en mitad del espacio, ¿qué les impide acceder a nuestros sistemas aquí? Me preguntó una noche, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio. Estamos conectados a su instrumento. ¿Y si el flujo de datos no es en una sola dirección? ¿Y si mientras nosotros los descargamos, ellos nos están escaneando? No tenía una respuesta tranquilizadora para él. Empecé a sentirme observada incluso fuera del trabajo. En mi apartamento, a veces me giraba bruscamente, esperando encontrar a alguien en la habitación. Miraba al cielo nocturno y ya no veía estrellas, sino los posibles puntos de vista de una mirada invisible. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. ¿Estaban escuchando nuestras conversaciones a través de nuestros teléfonos? ¿Estaban leyendo nuestros correos electrónicos? ¿Qué tan profundo llegaba a su alcance? Dejamos de hablar de la entidad o el muro. Empezamos a llamarlo en susurros el observador. Era un término que capturaba perfectamente nuestra nueva realidad. El universo ya no era un vasto océano por explorar. Era una sala de interrogatorios con un espejo unidireccional. Y nosotros estábamos del lado equivocado del cristal, expuestos, vulnerables, tratando desesperadamente de adivinar las intenciones de la sombra que se movía al otro lado. Una sombra que ahora tenía una sonda propia orbitando en nuestro patio trasero. Los 2 años que siguieron fueron una especie de guerra fría con el cosmos. Una rutina de tensión insoportable se instaló en nuestras vidas. Cada día llegábamos al centro de control. Nos sentábamos ante nuestras consolas y esperábamos. Esperábamos el siguiente paquete de datos, la siguiente imagen imposible, la siguiente pieza del rompecabezas que solo servía para hacer el panorama general más confuso y amenazador. La Voyager, nuestra sonda mejorada, continuaba su lento pero inexorable avance hacia el muro de fuego. Y no podíamos hacer nada para detenerla. El mundo exterior seguía adelante, ignorante. Se publicaban artículos sobre el milagroso renacimiento de la Voyager, atribuyendo su rendimiento mejorado a alguna extraña interacción con el plasma de la heliopausa. Eran explicaciones que nosotros mismos filtrábamos, mentiras piadosas para mantener la calma. Nos convertimos en expertos en el arte del engaño, sonriendo en las entrevistas mientras por dentro el miedo nos carcomía. Durante ese tiempo, intentamos aprender todo lo que pudimos del observador. Analizamos cada bit de información, buscando patrones, una ideología, algo que nos dijera qué quería. Pero su comportamiento era errático e impredecible. Un día nos enviaba los secretos de la fusión estelar, y al siguiente, una imagen detallada de un atasco en una autopista de Tokio.
Era como comunicarse con un ser cuyo concepto de la relevancia era completamente ajeno al nuestro. La tensión personal en el equipo se hizo insostenible. Leo apenas dormía, convencido de que estábamos a un paso de una infiltración digital. Evans se volvió aún más reservado y paranoico, tratando el proyecto como un secreto de Estado que podía estallar en cualquier momento. Y yo sentía que envejecía una década cada mes. La responsabilidad del conocimiento era una carga física. Soñaba con la espiral de luz, con el ojo en el vacío, con la Tierra vista desde esa perspectiva extraña. Nos obsesionamos con el día del contacto. La trayectoria de la Voyager era clara. En algún momento de 2041 alcanzaría el muro. ¿Qué pasaría entonces? ¿Sería destruida? ¿Lo atravesaría? ¿O sería absorbida por completo? Las simulaciones eran inútiles, ya que no conocíamos las reglas físicas que gobernaban esa frontera. Estábamos volando a ciegas hacia el mayor evento de la historia humana. A medida que la fecha se acercaba, la atmósfera en la sala se volvía cada vez más densa. Las conversaciones triviales desaparecieron. La gente hablaba en susurros. El único sonido era el zumbido de los ordenadores y el latido constante de nuestros propios corazones. Era como la víspera de una batalla inevitable. Sabíamos que algo fundamental estaba a punto de cambiar para siempre. La Voyager, mientras tanto, seguía enviando sus extraños regalos. La última imagen que recibimos antes del contacto final fue la más extraña de todas. No era de la Tierra. Era un diagrama increíblemente complejo de lo que parecía ser una molécula de ADN, pero no humana. Tenía una triple hélice y bases nitrogenadas que no existían en nuestra biología. Era un mensaje, una pista. Nos estaban mostrando que existía otra forma de vida. Quizás la suya propia. O quizás, y esta idea me heló la sangre, nos estaban mostrando el plano de lo que planeaban construir aquí. El día del contacto, el aire en la sala de control era tan denso que parecía sólido. Nadie hablaba. Nadie se movía. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla principal, donde la telemetría de la Voyager se actualizaba, segundo a segundo, mostrando su aproximación final. La distancia al muro de fuego se reducía. 10.000 kilómetros, 5.000, 1.000... Era como ver caer el último grano de arena en un reloj que medía el fin de una era. Sostenía mi taza del pulpo astronauta con tanta fuerza que sentía el calor del café a través de la cerámica, un ancla a la realidad en un momento que parecía sacado de un sueño febril. A mi lado, Leo apenas respiraba. Evans estaba de pie detrás de nosotros, una estatua de ansiedad contenida. El contador llegó a 0 y el universo gritó, o al menos, así es como sonó en nuestros instrumentos. La telemetría enloqueció. Todas las lecturas se dispararon a niveles que rompían cualquier escala. La temperatura, la densidad de plasma, los campos magnéticos. Los números se volvieron un torrente de caos sin sentido. Los altavoces, que traducían las ondas de radio a sonido, emitieron un chillido agudo y ensordecedor, una cacofonía de estática y tonos discordantes que nos obligó a taparnos los oídos. Las luces de la sala parpadearon. En la pantalla, la última imagen visual que recibimos de la cámara de la Voyager se distorsionó hasta volverse irreconocible. Los colores se corrieron, la imagen se desgarró, como si la realidad misma se estuviera desintegrando en ese punto del espacio. Por un instante, a través de la interferencia, creí ver formas, estructuras dentro del fuego, ciudades de luz y ángulos imposibles. Pero fue solo un destello, un atisbo de la locura al otro lado de la puerta. Pensé que la sonda se desintegraría,
que sería vaporizada por la energía pura del muro. Era lo lógico, lo esperado. Pero la Voyager mejorada no era un objeto que siguiera nuestras leyes lógicas. La señal no se cortó, se mantuvo, aunque corrompida y caótica. La sonda estaba resistiendo. Estaba volando a través de un infierno que debería haberla borrado de la existencia y seguía transmitiendo su propia agonía. El caos duró exactamente 93 segundos. 93 segundos que se sintieron como una eternidad. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, cesó. El chillido de los altavoces se detuvo. Las luces dejaron de parpadear y el torrente de datos sin sentido en la pantalla se calmó. Pero no volvió a la normalidad. Volvió a algo nuevo, algo extrañamente tranquilo. La portadora de la señal era ahora aún más fuerte, aún más clara, como si el paso a través del fuego la hubiera purificado, la hubiera templado. Y entonces llegó un único paquete de datos. No era grande, no era complejo. Era un archivo pequeño, limpio, que se descargó en menos de un segundo. Se sentía pesado, cargado de significado. Era la respuesta, la culminación de años de espera y de miedo, el veredicto del observador. Leo tenía el cursor sobre el archivo, pero dudaba. Sus dedos flotaban sobre el ratón, como si temiera que al hacer clic pudiera detonar una bomba. Nadie en la sala se atrevía a respirar. El silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido de la corriente eléctrica en las paredes. Todos los años de investigación, todas las noches sin dormir, toda la paranoia, todo se había reducido a ese momento, a ese pequeño icono en una pantalla. «Ábrelo», dijo Evans, su voz sorprendentemente firme. Era una orden. El momento de la duda había pasado. Fuera lo que fuera, teníamos que afrontarlo. Leo asintió, tragó saliva y hizo clic. El archivo se ejecutó al instante. No era una imagen, no eran datos científicos, era texto. Un simple patrón binario que el sistema tradujo inmediatamente a nuestro lenguaje. 2 frases, 12 palabras, aparecieron en la pantalla principal, en letras blancas sobre un fondo negro. Grandes, claras, inequívocas. Cada letra parecía un martillazo en el ataúd de nuestra ignorancia. Cada palabra resonaba en el silencio de la sala, cargada con el peso de una verdad cósmica que nunca habíamos querido conocer. Leí las palabras en voz alta, aunque no era necesario. Todos podían verlas. Pero sentí la necesidad de darles voz, de hacerlas reales. Conexión establecida, observación activa. Eso era todo. No era un saludo, no era una amenaza, no era una declaración de guerra ni una oferta de paz. Era una notificación, una fría, impersonal y aterradora notificación de estado, como el mensaje que aparece en una pantalla cuando conectas un dispositivo nuevo. Conexión establecida. No habíamos hecho un descubrimiento, habíamos completado un circuito. Éramos, oficialmente, parte de su red. Y la segunda frase, observación activa. El término era tan clínico, tan desprovisto de emoción, y por eso mismo, tan aterrador. Confirmaba nuestra peor pesadilla. No éramos iguales, no éramos interlocutores, éramos el sujeto de estudio. La palabra activa implicaba que la fase pasiva, la de simple vigilancia, había terminado. Ahora comenzaba algo nuevo, una fase de interacción directa. El biólogo ya no se contentaba con mirar por el microscopio. Ahora iba a empezar a añadir reactivos a la muestra para ver cómo reaccionábamos. Un sudor frío me recorrió la espalda. De repente, el universo se sentía mucho más pequeño y mucho más peligroso. Habíamos viajado hasta el borde de nuestro hogar, no para encontrar libertad e infinitas posibilidades, sino para descubrir que éramos una exposición en un zoológico cósmico.
y que acabábamos de llamar la atención del guardián. Un guardián que ahora nos informaba fríamente de que la visita guiada estaba a punto de comenzar. Nadie se movió, nadie habló. Solo nos quedamos allí, mirando esas 12 palabras que redefinían el lugar de la humanidad en el cosmos. Éramos una curiosidad, una anomalía biológica en un rincón olvidado de la galaxia. Y habíamos hecho suficiente ruido como para que algo vasto, antiguo e incomprensible finalmente se girara para mirarnos de cerca. La conexión se había establecido. Y tuve la horrible certeza de que nunca, jamás, podríamos volver a desconectarla. En el instante en que esas palabras aparecieron en nuestra pantalla, antes de que tuviéramos tiempo de procesar completamente sus implicaciones, los teléfonos de la sala empezaron a sonar. Todos a la vez. Una cacofonía estridente que rompió el silencio sepulcral. Eran las líneas directas, las conexiones seguras con otros observatorios y centros espaciales de todo el mundo. El caos estalló. La gente corría, gritaba, intentaba dar sentido a la avalancha de información que llegaba. Un joven técnico, con el rostro pálido como el papel, se volvió hacia mí, con el auricular pegado a la oreja. «Doctora Villaseñor, es el VLT en Chile y el Keck en Hawái. Todos están reportando lo mismo». Su voz era una mezcla de pánico y asombro. «Perturbaciones electromagnéticas masivas, globales, perfectamente sincronizadas, comenzaron en el mismo segundo en que recibimos el mensaje». No era solo en la Tierra. La verdadera noticia, la que hizo que se me helara la sangre en las venas, vino de las consolas que monitorizaban nuestras otras sondas del espacio profundo. Otra técnica gritó desde el otro lado de la sala, su voz aguda por la incredulidad. «Las sondas de Neptuno y Urano. Estoy recibiendo lecturas anómalas. La firma de energía. Dios mío, es la misma». Corrí hacia su estación, abriéndome paso entre la gente. En su pantalla, los datos de las sondas que orbitaban tranquilamente los gigantes gaseosos exteriores mostraban picos de energía salvajes. Y la firma espectral de esa energía era inconfundible. Era la misma firma que el muro de fuego. No eran tan grandes ni tan potentes como el original, pero estaban ahí. Réplicas, ecos, como si la pared principal, al ser tocada, hubiera generado ondas que se solidificaron en barreras más pequeñas a lo largo de nuestro sistema solar. De repente, el sistema solar ya no parecía un vasto espacio abierto con un muro en el borde. Se sentía como una habitación cuyas paredes se estaban encogiendo. El fenómeno no era una frontera lejana, era un sistema, una red, y se estaba activando, se estaba cerrando a nuestro alrededor. No habíamos tropezado con una valla, habíamos caído en una trampa de la que ni siquiera conocíamos su existencia. La entidad no solo nos estaba observando, estaba asegurando el perímetro. Estaba reforzando la jaula. El contacto con la Voyager no había sido un primer paso hacia la comunicación. Había sido el detonante de un protocolo de contención. Habíamos sido clasificados como una forma de vida lo suficientemente avanzada como para alcanzar los límites de nuestro recinto. Y la respuesta automática del sistema había sido añadir más barrotes, más cerraduras. Miré a Evans. Su rostro había perdido todo el color. Toda su confianza, toda su autoridad burocrática se habían evaporado, dejando solo a un hombre pequeño y asustado frente a algo que superaba infinitamente su capacidad de gestión. Él quería contener el secreto, pero la verdad se estaba manifestando a la vista de todos los telescopios del mundo. Ya no había nada que ocultar. El observador había decidido revelarse, no con palabras, sino con acciones. Comprendí la brutal eficiencia de su método.
No necesitaba enviarnos naves. No necesitaba amenazarnos. Simplemente estaba reconfigurando nuestro propio entorno, convirtiendo nuestro hogar en una prisión de alta seguridad ante nuestros propios ojos. Nos estaba demostrando, sin lugar a dudas, que controlaba el tejido mismo de nuestro espacio y que podíamos gritar y luchar todo lo que quisiéramos, pero las paredes solo se harían más y más gruesas. El golpe final, el que nos rompió por completo, no vino de las profundidades del espacio, vino de nuestra propia órbita. Fue una llamada del control del telescopio espacial Hubble. La voz al otro lado de la línea era temblorosa, apenas coherente. Estaban realizando una calibración rutinaria, apuntando el telescopio a un punto vacío cerca de la Tierra. Y habían visto algo que no debería estar allí, algo que había aparecido de la nada. «Póngalo en la pantalla principal», ordenó Evans, su voz un susurro ronco. La petición fue enviada y segundos después, la imagen del Hubble llenó la pared. Era una vista de nuestro propio planeta, el familiar mármol azul y blanco, flotando serenamente en la oscuridad. Pero algo estaba mal. Alrededor de la Tierra, en la órbita alta, donde pululaban nuestros satélites de comunicaciones, había una línea finísima, casi invisible, de luz brillante. Al principio, era tan sutil que podías confundirla con un artefacto de la lente, un reflejo. Pero mientras mirábamos, conteniendo la respiración, la línea comenzó a crecer. Se hizo más ancha, más brillante. No era un objeto sólido, era una cinta de energía incandescente, idéntica en textura y color al muro de fuego. Se estaba formando un anillo, un halo de fuego imposible alrededor de nuestro propio mundo. Un gemido colectivo recorrió la sala. Era una cosa ver la barrera a miles de millones de kilómetros de distancia. Era otra, completamente distinta, verla materializarse en nuestro patio trasero. La amenaza ya no era un concepto abstracto en el borde del sistema solar. Estaba aquí. Nos estaba rodeando. Podíamos casi sentir su calor, aunque sabíamos que no lo emitía. Era un espectáculo de una belleza horrible, la visión de una soga cósmica cerrándose alrededor de nuestro cuello. El anillo crecía lentamente, con una paciencia aterradora. Podíamos ver cómo los satélites que cruzaban su trayectoria simplemente parpadeaban y se apagaban. No había explosiones, no había violencia. Simplemente sus señales morían al tocar la luz. Estaba limpiando el espacio, estableciendo su perímetro con una eficiencia tranquila y metódica. No era un ataque, era una construcción. Estaban construyendo la última pared de nuestra celda. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de la observación activa. No solo iban a mirarnos, iban a aislarnos, a ponernos en cuarentena. El anillo no era un arma, era una frontera definitiva, infranqueable. Estaban cortando nuestro acceso a las estrellas, encerrándonos en nuestra cuna planetaria para siempre, quizás para protegernos de algo peor que había afuera, o quizás, y esta idea era mucho más terrible, para proteger al resto del universo de nosotros. Me derrumbé en mi silla, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Todo por lo que habíamos trabajado, todos nuestros sueños de exploración espacial, todas las generaciones que habían mirado al cielo con esperanza, todo se reducía a esto. A ser una exhibición en un terrario cósmico, con una nueva valla electrificada instalada para que no pudiéramos salir. La humanidad había sido puesta en su sitio. Miré las caras de mis colegas. Vi lágrimas, vi desesperación, vi la comprensión vacía de que nuestro universo, el que creíamos conocer,
había muerto en los últimos 5 minutos y en su lugar había nacido uno nuevo, un universo más pequeño, más oscuro, un universo con paredes. Y en el centro de todo, nuestro planeta, ahora adornado con un anillo de fuego, una marca, una etiqueta que decía «Propiedad del observador. No tocar». Se equivocan. Mi propia voz me sorprendió. Sonó clara y extrañamente calmada en medio del pánico silencioso de la sala. Todos los ojos se giraron hacia mí. El director Evans me miró como si me hubiera vuelto loca. Quizás lo había hecho, pero en ese momento de colapso total, una claridad cristalina y terrible se apoderó de mi mente. Todas las piezas del rompecabezas, todas las anomalías, todas las respuestas imposibles, encajaron de repente. Todos ustedes están pensando en esto como una invasión, como una contención, como si fuéramos prisioneros. Continué, levantándome lentamente de mi silla. Caminé hacia el centro de la sala, sintiendo sus miradas siguiéndome. Pero están asumiendo que esto es personal, que se trata de nosotros, y no lo es. Es mucho más impersonal, mucho más aterrador. Apunté a la pantalla donde el anillo de fuego alrededor de la Tierra seguía creciendo. Ese muro original nunca fue una prisión. No estaba ahí para mantenernos dentro. Era un sistema de seguridad pasivo, como el sensor de movimiento de una casa vacía. Una valla de perímetro en una propiedad muy, muy grande. Estaba diseñado para no ser tocado, para no ser cruzado. Un límite, no entre sistemas solares, sino entre realidades, entre dimensiones. La confusión en sus rostros era palpable. Pero yo seguía hablando, las palabras saliendo a borbotones, impulsadas por la certeza de la revelación. Nosotros, en nuestra infinita curiosidad, en nuestra arrogancia de exploradores, no nos limitamos a mirar la valla. Lanzamos una sonda, un trozo de nosotros mismos, y la hicimos chocar directamente contra ella. No abrimos una puerta, como yo pensaba. Activamos una alarma silenciosa y dimensional. Me giré para mirar a Evans directamente. ¿Entiende lo que significa, director? El observador no es un carcelero, es un sistema, un protocolo. Lo que estamos viendo no es una decisión consciente de encerrarnos. Es la respuesta automática de un sistema de seguridad cósmico. Hemos sido clasificados. Hemos demostrado que somos una civilización de tipo C, capaces de alcanzar y manipular los límites dimensionales. Y el protocolo para una civilización de tipo C es la contención inmediata. La verdad de mis palabras pareció asentarse en la sala, pesada y sofocante. La idea de un enemigo consciente era terrible, pero la idea de ser simplemente una variable en un sistema automático e indiferente era infinitamente peor. No había nadie con quien razonar, nadie a quien apelar. Simplemente habíamos incumplido los términos y condiciones del universo y ahora estábamos afrontando las consecuencias programadas. La Voyager mejorada, el mensaje, los muros eco, el anillo. Concluí, mi voz bajando a un susurro. No son actos de un dios o de un conquistador. Son las diferentes etapas de un protocolo de cuarentena. Primero, establecer una conexión para monitorear la amenaza. Observación activa. Segundo, asegurar el perímetro local, los muros de Neptuno y Urano. Y tercero, aislar la fuente de la transgresión, el anillo alrededor de la Tierra. No nos están castigando, nos están archivando. Nadie dijo nada. La verdad era demasiado grande, demasiado fría. Habíamos soñado con ser los héroes de una gran saga cósmica, pero resultamos ser una simple notificación de error en el sistema operativo del cosmos. Un error que ahora estaba siendo puesto en cuarentena.
aislado para que no pudiera infectar el resto del sistema. La humanidad, con todo su arte, su ciencia y su historia, había sido reducida a un pop-up molesto. Y el universo acababa de hacer clic en aceptar para encerrarnos en nuestra propia caja de arena para siempre. En la quietud que siguió a mi explicación, una quietud de comprensión y desesperación, hice algo que no tenía ninguna lógica científica. Abrí un archivo de audio en mi terminal personal y subí el volumen. El sonido llenó la sala de control, un eco fantasmal de una era más inocente. Era la voz de Carl Sagan, extraída de las grabaciones del disco de oro que la Voyager original llevaba consigo. Su tono era cálido, lleno de una esperanza casi dolorosa. Les enviamos este mensaje. Es un presente de un mundo pequeño y distante. Una muestra de nuestros sonidos, nuestra ciencia, nuestras imágenes, nuestra música, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Somos una comunidad de 240 millones de seres humanos, entre 4.000 millones que habitan el planeta Tierra. Esperamos que algún día, habiendo solucionado los problemas que nos aquejan, podamos unirnos a una comunidad de civilizaciones galácticas. Esta grabación representa nuestra esperanza y nuestra determinación y nuestra buena voluntad en un vasto e impresionante universo. La voz de Sagan, tan llena de optimismo, sonaba ahora como una broma cruel. Una carta de amor enviada a un universo que no solo no estaba escuchando, sino que había respondido devolviéndola al remitente con un sello de rechazado. El contraste entre la nobleza de nuestras intenciones y la fría brutalidad de la realidad era una herida abierta. Queríamos unirnos a una comunidad galáctica y en su lugar habíamos sido expulsados antes siquiera de ser admitidos. Mientras la grabación sonaba, nadie se atrevió a detenerla. Todos mirábamos la pantalla principal, donde el anillo de fuego alrededor de la Tierra casi había completado su formación. Era de una belleza hipnótica y terrible. Nuestro planeta, que siempre habíamos visto como un faro de vida en la oscuridad, ahora parecía una joya atrapada en un engaste de fuego, un espécimen perfectamente preservado en un museo cósmico. Pensé en todo lo que representaba la Voyager. La audacia, el ingenio, el sueño de una especie que, a pesar de sus defectos, se atrevía a mirar hacia arriba y a preguntarse ¿qué hay ahí fuera? Habíamos enviado lo mejor de nosotros mismos, la música de Bach, los saludos en 55 idiomas, las imágenes de nuestra vida y nuestro amor. Y la respuesta había sido un silencio de décadas, seguido de un protocolo de contención. La grabación terminó, y el silencio que dejó atrás fue aún más pesado que antes. La esperanza de Sagan se había extinguido, dejando solo la fría ceniza de nuestra nueva realidad. La humanidad ya no era una niña que lanzaba un mensaje en una botella al océano cósmico. Éramos la botella misma, sellada, etiquetada y colocada en una estantería para nunca más navegar. Me di cuenta de que el verdadero horror no era el anillo de fuego, ni los muros, ni la observación activa. El verdadero horror era la pérdida de la posibilidad, el fin del sueño. Desde ese día en adelante, cada vez que miráramos al cielo, no veríamos un lienzo infinito de oportunidades, sino el techo de nuestra celda, y sabríamos que estábamos solos, no porque no hubiera nadie más, sino porque nos habían aislado deliberadamente de todos los demás. Apagué el archivo de audio. El momento de luto había terminado. Ahora comenzaba la larga y silenciosa vida de ser una especie en cuarentena. El destino de la humanidad ya no era alcanzar las estrellas. Era aprender a vivir para siempre bajo su luz lejana e inalcanzable, como prisioneros que solo pueden ver el mundo exterior a través de los barrotes de su ventana.
Y nosotros, en esa sala, éramos los primeros en saberlo. Éramos los primeros prisioneros en tomar conciencia de nuestros muros. Salí de la sala de control al amanecer. El cielo del este se teñía de tonos anaranjados y rosados, una belleza mundana que ahora me parecía una farsa. La gente empezaba a llegar a trabajar, con sus cafés en la mano, hablando de sus planes para el fin de semana, completamente ajenos a que su universo se había encogido hasta el tamaño de una jaula durante la noche. Me sentí como un fantasma entre ellos, portadora de una verdad que nunca podrían conocer. Me detuve en el aparcamiento y miré hacia el cielo. Por supuesto, no se podía ver nada. El anillo era invisible a simple vista. Pero yo sabía que estaba allí. Podía sentirlo. Una presión sutil en el borde de la realidad. Un límite que antes no existía. El cielo ya no era una promesa. Era una tapa. Y nosotros estábamos dentro de la caja. El pensamiento final, el que sé que me atormentará por el resto de mi vida, cristalizó en mi mente con una claridad aterradora. El universo no había estado en silencio todos estos años porque estuviera vacío. Había estado en silencio porque estaba lleno de otras civilizaciones que habían aprendido la primera y más importante regla de la supervivencia cósmica: no hagas ruido. Todos los demás habían sido lo suficientemente sabios como para no gritar en la oscuridad. Habían descubierto las vallas, los sensores, y habían decidido quedarse quietos, no llamar la atención. Eran los prisioneros modelo, los que mantenían la cabeza gacha y no provocaban al guardián. Nosotros, en nuestra ingenua y ruidosa adolescencia cósmica, habíamos sido los únicos lo suficientemente tontos como para correr hacia la valla y agitarla con todas nuestras fuerzas, gritando: estamos aquí. Y finalmente, el guardián se había dado cuenta. Alguien o algo se había percatado de que estábamos mirando hacia afuera, con nuestros telescopios, nuestras sondas, nuestra insaciable curiosidad. Y había decidido, con esa calma metódica y aterradora, que era hora de empezar a mirar hacia adentro. La observación ya no sería pasiva, sería activa, íntima, permanente. Me subí a mi coche y arranqué el motor. Mientras me alejaba del centro, la radio hablaba de política, de deportes, del tiempo. El murmullo de un mundo que seguía creyendo en su propia importancia, en su propio futuro ilimitado. Y yo llevaba el secreto como un veneno en la sangre. El secreto de que nuestro futuro ya no nos pertenecía, porque ahora, cada noche, cuando miren a las estrellas, no sabrán que una de esas luces parpadeantes ya no es una estrella, es el ojo del observador. Y cada día, cuando sientan el calor del sol, no sabrán que están dentro de un terrario perfectamente controlado. La humanidad seguirá soñando con las estrellas, sin saber que las estrellas, ahora, también sueñan con ella, o, más bien, la estudian, la analizan y esperan, no sé qué esperan. Y esa, quizás, es la parte más aterradora de todas. La verdadera historia no ha terminado. Acaba de empezar.